nombre es Juan Carlos Sotero Pinto, yo soy ginecólogo obstetra perinatólogo de la Universidad de Costa Rica. Hice un fellow en ecocardiografía fetal en Texas Tech University y trabajé por algún tiempo con el Karolinska en Doppler. Hoy en día soy el coordinador del posgrado en la Universidad Industrial de Santander de ginecobstetricia. Pertenezco a la unidad de medicina materno-fetal y me place estar con ustedes hoy aquí hablando sobre ruptura prematura de membranas. Sobre ruptura prematura de membranas. Básicamente, vamos a hablar sobre la prueba ideal, que no hay prueba ideal realmente, pero trataremos de hacer un resumen de lo que tenemos hoy en día para que tengamos en cuenta cómo enfocarnos en la ruptura prematura de membranas. No tengo ningún conflicto de intereses con las pruebas que se pueden presentar acá. Es importante comentar esto porque eventualmente hay una prueba que nos va a tomar una importancia grande en este método diagnóstico para acercarnos a descubrir lo que es la RPM para nosotros. Pero definamos la ruptura prematura de membranas. Se considera cuando existe una ruptura de las membranas antes del inicio de la labor. Si ocurre antes de la semana 37, la vamos a denominar pretérmino. Y tenemos que clasificarla. Tenemos que decir que cuando está menor de la semana 24, la vamos a llamar previable. Cuando está remota al término, vamos a tomar entre las 24 y 32 semanas esta edad gestacional. Y cuando está cercana al término, optamos por decir que entre las 32 y las 34 semanas estamos en ese momento de la ruptura cercana al término. Es importante conocer cómo nos enfrentamos en números a la ruptura prematura de membranas. 1 de cada 5 mujeres presenta durante el embarazo la sospecha de ruptura prematura de membranas. Esta ruptura es el responsable del 25 al 30% de todos los nacimientos pretérminos. En Norteamérica el costo es muy alto, nosotros no lo tenemos estratificado, pero nos muestran alrededor de $26.000 millones el hecho de que la ruptura, entre comillas, sea causante del parto pretérmino como tal. Al menos el 60% de los casos ocurre al término, complica el 2 al 20% de los casos, representa el 20 al 40% de todas las rupturas de membranas, la pretérmino, al igual que las complicaciones, la pretérmino representa el 2 al 20% y representa el 18 al 20% de las muertes perinatales, la pretérmino como tal. Independientemente de la gestación y de la presentación clínica, el nacimiento de un feto se presenta en la primera semana de ocurrir una ruptura prematura de membranas y se produce al menos a la mitad de los pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino. Y entre las mujeres con ruptura prematura de membranas pretérmino, la infección intraamniótica clínicamente evidente ocurre entre el 15 y el 25%. La infección posparto ocurre más o menos en un 15 a un 20% de las pretérmino. La incidencia de la infección en edades es mayor en edades gestacionales menores y el desprendimiento de placenta representa como complicación el 2 al 5% de aquellas rupturas que ocurren pretérmino. Los riesgos más significativos para el feto después de una ruptura pretérmino son las complicaciones de la prematuridad. La dificultad respiratoria es la complicación más común, pero no deja de ser importante el hecho de la sepsis que se presenta, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, que estas per se forman parte de lo que es las complicaciones del mismo pretérmino. ¿Por qué se nos rompen las membranas?
porque hay producción por parte de las bacterias de proteasas, fosfolipasas, entre comillas, infección, respuesta de mecanismos de defensa en sangre a la agresión de bacterias, que resulta obviamente de la activación de los leucocitos y la liberación de citoquinas, por ende la cascada de prostaglandinas, porque tenemos debilidad del colágeno subtipo 3 y eso se ve en pacientes desnutridas, porque hay una sobredistensión uterina, lo vemos en los gemelares, lo vemos en los polidrácneos, lo vemos en los múltiples, cuádruples, trillizos, por trauma y por procedimientos. El hecho de que hagamos cerclajes o el hecho de que hagamos amniocentesis, el hecho de que hagamos cordocentesis, transfusiones intrauterinas, todo lo que conlleva agredir, entre comillas, al útero, predispone a la ruptura prematura de membranas. Entremos entonces a mirar los métodos que tenemos en este momento disponibles para poder acercarnos al diagnóstico de la ruptura prematura de membranas. Es evidente que una vez vemos líquido no es problema, pero la duda es cuando la paciente nos refiere expulsa el líquido y nosotros no podemos evidenciar absolutamente nada de esa expulsión de líquido. Sin embargo, el primer método que nosotros vamos a usar es el examen físico, es el examen vaginal con espéculo. Debemos visualizar el líquido en fondo de saco posterior, es muy inexacto, requiere un examen obviamente con el espéculo, es subjetivo, el semen, la orina pueden confundirse fácilmente con el líquido amniótico o viceversa. Nos toca entonces entrar a mirar la posibilidad de hacer un método más convincente y en ese caso sería mirar el pH del líquido amniótico. Ese papel que usamos es el papel de nitriacina, el líquido amniótico es alcalino y como tal la tira de nitriacina se convierte en un color azul indicando que ese pH es alcalino y que está obviamente rota las membranas. La sensibilidad es del 90.7, la especificidad es del 77.2, pero tiene problemas. Se requiere examen con espéculo para recoger la muestra. Los falsos son positivos cuando estamos hablando de cervicitis, de vaginitis, de la orina, de la sangre, del semen y de los antisépticos. Por ende, tenemos que mirar algunos de los otros métodos que nos pueden brindar directamente la posibilidad de identificar el líquido amniótico, y eso sería la arborización el test de arborización o el test de lecho, que es cristalización prácticamente del líquido amniótico. Tiene una sensibilidad del 98% en pacientes que están en labor de parto y un 51.4% sin presentarse la labor de parto como tal. La especificidad en labor de parto es del 88.2% y la sensibilidad del 79.2%. Tiene problemas. Obviamente el espéculo requiere microscopio, los falsos positivos pueden deberse a la contaminación de los portaobjetos por parte de los dedos, la contaminación con el semen, con el moco cervical, y los falsos negativos pueden ser causados por los hisopos secos o contaminación con sangre o flujo. Entramos entonces a explorar directamente al feto y nos acercamos a él y buscamos la manera de mirar si el líquido empieza a disminuir. Y es el ultrasonido el que nos puede permitir detectar si hay el oligoapnios, el cual lo hacemos a través de la medición del índice de líquido amniótico por cuadrantes, tomando como referencia de 10 a 24 eventualmente, llamando nosotros oligoapnios por debajo de 5. No es una prueba de detección confiable si se utiliza sola, solo se utiliza para confirmar, entre comillas, diagnóstico. Hay pérdida de tiempo muchas veces con esta prueba porque se requiere equipos de ultrasonido que en muchos de los hospitales, en las salas de parto de nuestro país no se encuentran. Solo se puede detectar la pérdida significativa del líquido amniótico ya cuando eventualmente se hace evidente pues por la ecografía y podemos hacer una sumatoria de cuadrantes en forma adecuada. Si hay embarazos múltiples, solo vamos a usar lagos mayores y tenemos que determinar que si el lago mayor es menor de 2, obviamente estamos hablando del oligoapnios. Entonces tenemos que entrar a la prueba que ACOG define como el gold estándar. ACOG define en su boletín a la instilación
de índigo carmín como la prueba estándar para el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. ¿Qué hacemos para hacer esta prueba? Básicamente guiados por ultrasonido, entramos por amniocentesis y distilamos una dilución de 1 cc de índigo carmín en 10 cc de solución salina y colocamos una compresa, un paño en vagina y a los 20 o 30 minutos debemos observar la salida del líquido teñido de índigo carmín que es de color azul. Es precisa, pero altamente invasiva. Es costosa. La amniocentesis se asoció con riesgo de sangrado, infección, ruptura si no la hay y pérdidas de embarazo que aproximadamente se pueden contar alrededor de 1 en 270. Comparemos entonces. Si yo tengo el test de arborización solito, la sensibilidad es del 50 al 63% y la especificidad del 71 al 86%. El pH del 72 al 88 y la especificidad del 64 al 68. Si yo comparo el ver los tres, visualizar el líquido amniótico, hacer el pH y hacer la arborización, subo a un 85%. Y si lo hago con el papel de nitracina, subo a un 72%. Sin embargo, no adquiero más prácticamente del 80% para tratar de evidenciar la ruptura prematura de membranas. En el afán de buscar un método fiable, se empieza a mirar los biomarcadores y se mira en el año de 1970 la posibilidad de la alfa-fetoproteína, que está obviamente en el líquido amniótico como un candidato potencial. Los estudios concluyeron que la alfa-fetoproteína en el líquido amniótico no era realmente un marcador útil debido a la superposición de las concentraciones entre mujeres con o sin ruptura de membranas. No podíamos diferenciar eventualmente los rangos y era difícil establecer un punto de corte. La prueba en sí también no demostró suficiente sensibilidad y especificidad para justificar el uso rutinario para la detección de la ruptura prematura de membranas. Por esta razón, la prueba de alfa-fetoproteína para ruptura ha caído en desuso, es sustituido por herramientas diagnósticas más precisas y eficaces que se han ido desarrollando en los 10 últimos años. Seguimos en busca de biomarcadores y miramos el factor de crecimiento similar a la insulina. En el factor de crecimiento similar a la insulina, un estudio demuestra, o varios de los estudios, muestro que es hecho en el año 2002, donde hace referencia que la sensibilidad de la prueba de cristalización del líquido amniótico en relación con el factor de crecimiento similar a la insulina es no muy adecuada en relación con su sensibilidad y con su especificidad. Por lo tanto, no se puede realmente definir a esta prueba como una prueba específica para poder determinar si hay ruptura prematura de membranas. Y lo ve uno en la sensibilidad, es del 81% y la especificidad es del 71%. Entonces, tenemos que buscar algo más específico y se habla de la proteína placentaria alfa microglobulina 1. Esta es una prueba que detecta realmente solita, específica en el líquido amniótico a esa proteína propia de la placenta, que es la alfa microglobulina 1, que está ausente realmente en semen, en orina, en sangre y en flujo vaginal, lo que hace de la prueba un poco más específica y mucho más sensible. De hecho, si ustedes miran, la sensibilidad sube a un 98% y la especificidad 98.9 y una especificidad del 98.1. Y puede proporcionar un positivo inesperado en mezclas de sangre de más de un 50%. Quiere decir que tenemos que tener una contaminación muy grande con sangre para decir que eventualmente esta prueba no va a ser específica. Es una prueba muy sencilla, es una prueba que realmente no requiere examen con espéculo, contiene anticuerpos monoclonales que detecta específicamente la proteína placentaria alfa microglobulina en el líquido amniótico y funciona de un amplio espectro de concentraciones en secreciones vaginales. Van desde 5 nanogramos hasta 200 microgramos, y la muestra es tomada sin espéculo.
puede ser tomada con el hisopo estéril, que realmente lo que hace es insertarse ese hisopo de 5 a 7 centímetros en vagina para obtener la muestra, luego colocarla sobre el reactivo para después introducir la tira en el frasquito donde viene el reactivo y obviamente ver si existe la presencia de la alfa microglobulina placentaria, que se marca como 2 rayitas cuando es positiva. Los estudios demuestran que realmente el comparar la alfa microglobulina 1 con el índigo carmín, que es el gol estándar para el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, es una muy buena opción, porque definitivamente lo que determinaron es que este método en un cuadro de 2×2 es prácticamente similar y nos permite obviar la invasión que hace lo que es la amniocentesis como tal para determinar si hay ruptura a través del índigo carmín. Por ende, la proteína placentaria alfa microglobulina 1 sería una de las pruebas con mayor posibilidad de acercarse al gol estándar cuando nosotros no podemos entrar por la amniocentesis debido a que es un procedimiento invasivo y debido a que en muchos de los casos nosotros no podemos realizarlo porque la paciente es HIV positiva o porque la paciente tiene algún proceso que impide que nosotros entremos a hacer la prueba. Incluso el hecho de que el índice de líquido amniótico esté prácticamente en ceros, o sea, en anhidrácteos, nos impide eventualmente entrar. Y esta prueba nos permite realmente llegar a una aproximación casi del 100% para el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas. Sensibilidad, 100%, especificidad del 99.1, un valor predictivo positivo del 96, un negativo del 100, con un likelihood radio del 74 y un likelihood positivo y un likelihood radio negativo de 0. Me queda por último decirles que esta prueba realmente nos ayudaría mucho eventualmente comparando con la posibilidad que nosotros tenemos de entrar en invasión al líquido amniótico. No deja, obviamente, de ser el gol estándar el índigo carmín, pero tengan en cuenta que cuando estamos frente a anhidrácneos en pacientes con HIV, en pacientes con infecciones, va a ser muy difícil. Y la probabilidad de que ustedes hagan un diagnóstico muy fácil y se acerquen a una buena sensibilidad y especificidad con la prueba es realmente adecuado. Muchas gracias.